Ahora, demostremos que si f es una función invertible y continua, entonces la inversa f a la menos 1 es una función continua. Para esto vamos a ver qué está pasando en una gráfica. Vamos a dibujar a la función f, y la función f tendría dominio el intervalo a, b, y el codominio sería b, pero aquí se observa que f es invertible, por lo tanto es inyectiva y sobreyectiva. En particular es inyectiva, pero además es continua. Entonces una función inyectiva y continua es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Vamos a suponer que la función es estrictamente creciente. Entonces tendríamos algo parecido a esto. Bueno, esto que voy a dibujar aquí sería la imagen de la función f, que sería el conjunto B. Entonces tenemos que esta es la gráfica de la función f con su dominio, que es el intervalo a, b, y su imagen, que es el conjunto B. Bueno, la función inversa tendría dominio B y su imagen sería el intervalo a, b abierto. O sea que la función f a la menos 1 iría de B a este conjunto. Bueno, esto que está aquí, esta flechita representa que la función f a la menos 1 parte de B y termina aquí. No es la gráfica de la función f a la menos 1. Bueno, y esto que está aquí sí es la gráfica de f. Es una función estrictamente creciente. Ok, bueno, entonces, ahora, lo que queremos ver es que f a la menos 1 es una función continua en B. Por lo tanto, hay que tomar un punto arbitrario de B, vamos a llamarle y0, y ver que f a la menos 1 es continua en y0. Eso significaría, para demostrar que es continua, habría que demostrar, o habría que concluir, que el límite de f a la menos 1 de y cuanto y tiende a y0, pues esto es igual a f a la menos 1 de y0. Eso es lo que habría que demostrar si es que queremos que f a la menos 1 sea continua en el punto y0. Bueno, pero esto que está aquí significaría dar un épsilon mayor que 0. O sea, hay que empezar con un épsilon mayor que 0. Damos un épsilon mayor que 0. Demostrar que existe una delta mayor que 0. De alguna manera demostrar que existe una delta mayor que 0. De tal manera que si y está en B y y menos y0 es menor que delta, entonces había que concluir que f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y0, esto sea menor que épsilon. Bueno, entonces el límite de f a la menos 1 de y igual a f a la menos 1 de y0 cuanto y tiende a y0, significa que, dado épsilon mayor que 0, existe un delta que tiene que ser mayor que 0, de tal manera que si y está en B y y menos y0 es menor que delta, entonces esta diferencia en valor absoluto es menor que épsilon. Bueno, pero demostrar esto pues sería equivalente a demostrar que menos épsilon es menor que f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y0, y que esto es menor que épsilon. Bueno, pero esto es lo mismo que demostrar que f a la menos 1 de y0 menos épsilon es menor que f a la menos 1 de y menor que f a la menos 1 de y0 más
épsilon. Ok, entonces pues al final lo que habría que demostrar es esta última parte, porque si ocurre esto, entonces restando f a la menos 1 de y0 en estas tres partes, pues obtendríamos esto que está aquí, y por lo tanto pues obtendríamos la siguiente parte, que es esta. Y bueno, si concluimos esto, pues habríamos concluido que el límite de f a la menos 1 de y es igual a f a la menos 1 de y0 cuando y tiende a y0. Ok, bueno, pero nos falta rellenar todo esto. Entonces partimos de un épsilon mayor que 0, es un dato que damos. Con eso hay que construir una delta. Ok, veamos qué está pasando en la gráfica. Tenemos que este es el punto y0, entonces su imagen sería un punto, digamos, que está por acá. Este punto sería f a la menos 1 de y0. Bueno, recordemos que esta épsilon lo que hace es construir un intervalo alrededor de f a la menos 1 de y0, y la delta pues es un intervalo alrededor de y0. Bueno, entonces como el épsilon es dado, pues podemos construir nuestro intervalo de esta forma. Tomamos f a la menos 1, este extremo va a ser f a la menos 1 de y0 más épsilon. Y este otro extremo que está aquí sería f a la menos 1 de y0 menos épsilon. Entonces damos el épsilon y lo que se construye es un intervalo con centro en f a la menos 1 de y0. Los extremos son f a la menos 1 de y0 más épsilon y f a la menos 1 de y0 menos épsilon. Bueno, y con esto, pues de alguna manera hay que jalar la delta. Resulta que si tengo estos puntos que son los extremos, entonces pues podríamos aplicarles la función f y obtener un punto aquí, y con el otro extremo también le aplicamos la función f y obtendremos un punto que sería este otro extremo que está aquí. Bueno, entonces pues dado el épsilon, construimos el extremo de este intervalo, el extremo izquierdo y el extremo derecho, y eso induce un intervalo para y0. Con este extremo pues construimos este extremo que está aquí, que es f de f a la menos 1 de y0 menos épsilon, y con este extremo pues construimos este otro extremo para y0, que es f de f a la menos 1 de y0 más épsilon. Ok, entonces pues resultaría entonces que la delta podría ser esta distancia o esta distancia. Pero como lo queremos centrado, pues vamos a tomar el menor de las distancias, de esta y esta. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que esta distancia pues está arriba de y0? Y que esta distancia, más bien, que este punto está arriba de y0 y que este punto está abajo de y0. Bueno, lo sabemos porque la función es estrictamente creciente. Y como este extremo es menor que el centro, y este centro es menor que este extremo, entonces se conservan las imágenes, o sea que este puntito es menor que este y este es menor que este otro. Entonces pues tiene sentido pues tomar la menor distancia entre este y este para construir el intervalo que contiene al punto y0. Bueno, entonces vamos a tomar delta mayor que 0 y menor que el mínimo de estas distancias, esto que está aquí y esto que está aquí. Esta distancia que está aquí es y0 menos este punto, o sea que sería el mínimo de y0 menos f por f a la menos 1 de y0 menos épsilon, coma, y el otro punto sería f de f a la menos 1
de y0 más epsilon menos y0. Entonces mi delta, pues sería, esta delta sería el más pequeño entre esta distancia y esta otra distancia. Esta distancia es y0 menos f menos este punto que es f por f a la menos 1 de y0 menos epsilon, que es lo que tenemos aquí. Y esta otra distancia sería simplemente f de f a la menos 1 de y0 más epsilon menos este puntito que es y0. Entonces ya tenemos esto. Y pues se observa que estos numeritos son positivos, entonces tiene sentido pues que delta sea mayor que 0 y menor que el mínimo de esto que está aquí. Recuerden que esta distancia, esto es positivo porque y0, este y0 está arriba de este puntito. ¿Y por qué está arriba de este puntito? Porque el punto, este extremo es menor que este. Y como la función es estrictamente creciente, entonces este y0 está arriba de este. Y lo mismo pasa con estos dos puntitos. Como la función es estrictamente creciente, el punto y0 es menor que la imagen de este punto que está acá. Por lo tanto, estos numeritos que están aquí son positivos. Bueno, ya tenemos entonces delta como el mínimo de esto. Ok, ahora, si tomamos y que un elemento de B y que satisface esto, tomamos y un elemento de B y que satisface esto, entonces pues tendríamos lo siguiente. Voy a subirlo un poquito más. Ok, bueno, aquí dice que y menos y0 es menor que delta. Eso significaría pues simplemente que menos delta es menor que y menos y0 menor que delta. Ahora recuerden que lo queremos ligar con esta parte que está aquí, pero esta parte que está aquí, pues de todo esto que tenemos aquí, vemos que aparece f a la menos 1 de y, f a la menos 1 de y. Bueno, entonces aquí está la y, simplemente la despejamos y vemos si después podemos aplicar la función f a la menos 1. Vamos a despejarlo y esto sería simplemente menos delta más y0 menor que y menor que delta más y0. Bueno, aquí tengo entonces esta relación, y está entre estos dos extremos, y como un resultado que también es cierto es que si f es creciente, estrictamente creciente, entonces f a la menos 1 también es estrictamente creciente. Eso se puede demostrar sin ningún problema. Si f es estrictamente creciente, entonces f a la menos 1 es estrictamente creciente también. Bueno, ok, vamos a tomarlo ahorita como un hecho. Y entonces pues tendríamos que como este número es menor que este y este es menor que este, entonces le puedo aplicar f a la menos 1 a los tres números y se conserva el orden, porque f a la menos 1 también es estrictamente creciente. Entonces tendríamos aquí f a la menos 1 de menos delta más y0 menor que f a la menos 1 de y menor que f a la menos 1 de delta más y0. Bueno, entonces ya tenemos algo parecido a esto. Nada más nos faltaría checar que esta parte que está aquí pues de alguna manera está relacionado con esto, y esto que está aquí pues también tendría que estar relacionado con esto. Bueno, entonces necesitamos demostrar que esto que está aquí implica esta parte, y para justificarlo pues bastaría demostrar que este extremo es menor o igual que este, porque si este fuera menor o igual que este, entonces este tendría que ser estrictamente menor que este, o sea que obtendríamos esta parte. Y lo mismo, que este extremo es mayor o igual que este,
porque si este extremo fuera mayor o igual que este, entonces sería estrictamente mayor que este que está aquí, y ya obtendríamos esta parte. Bueno, entonces hay que demostrar que f a la menos 1 de y0 menos epsilon es menor que f a la menos 1 de menos delta más y0. Esa primera propiedad. Es más, bastaría que fuera menor o igual. Ok, para que esto fuera cierto, pues nos podemos deshacer de este f a la menos 1 y quedarnos con esta parte. Entonces tendría que ser cierto esto que está aquí. F de f a la menos 1 de y0 menos epsilon menor o igual que menos delta más y0. Si esto que está aquí fuera cierto, entonces aplicamos f a la menos 1 de los dos lados y obtenemos esto que está aquí. Bueno, que es al final lo que queremos. Entonces vamos a ver si esta parte es cierto. Aquí aparece este delta, y la condición para delta aquí la tenemos. Aquí estaba delta es mayor que 0, pero menor que el mínimo de estos que están aquí. Entonces hay una condición sobre delta aquí. Veamos, despejemos delta de esta parte. De esta parte resulta que delta es menor o igual que f es menor o igual que y0 menos f por f a la menos 1 de y0 menos epsilon. O sea que tenemos de aquí que delta es menor o igual que y0, este y0 menos esto. Y pues esto será cierto, pues sí, porque delta es menor que el mínimo de estos dos numeritos. Por lo tanto tiene que ser menor o igual que este número que está aquí, este numerito que está aquí, que es el mismo que tenemos acá. Por lo tanto esta parte que está aquí es cierto. Y si esto es cierto, pues entonces tendremos esto que está aquí, y por lo tanto tenemos esta parte que está aquí, y entonces este extremo es estrictamente menor que esto, o sea que tendríamos esta parte que está aquí. Bueno, entonces ciertamente ya demostramos esta parte. Ahora la otra. Bueno, para la otra parte hay que demostrar que f a la menos 1 de delta más y0 fuera menor que f a la menos 1 de y0 más epsilon. Si demostramos eso, si demostramos que este numerito, que es este, fuera menor, bueno, podría ser menor o igual, no hay problema, fuera menor o igual que este extremo que está aquí, entonces este numerito tendría que ser estrictamente mayor que este, o sea que este es estrictamente mayor que este, y ya terminamos. Bueno, y otra vez, entonces esto sería cierto si hubiera pasado lo siguiente, que delta más y0 fuera menor o igual que f de f a la menos 1 de y0 más epsilon, porque si hubiera pasado esto que está aquí, aplicamos f a la menos 1 a los dos lados y obtendríamos esto. Obtendríamos esto porque f a la menos 1 también es una función estrictamente creciente. Entonces, al aplicar f a la menos 1 aquí, obtendríamos esto, y el f a la menos 1 aplicado a esta parte, me quedaría esto que está aquí, f a la menos 1 de y0 más epsilon. Bueno, entonces tendría que haber ocurrido esto, pero eso pues sucede si delta hubiera sido menor o igual que f de f a la menos 1 de y0 más epsilon menos y0. O sea que
Si hubiera pasado esto, tendríamos esta parte. ¿Por qué? Porque simplemente paso el y0 de este lado y obtendríamos esta parte, y esto que está aquí es lo mismo que esto. Ahora, entonces, todo el problema se reduce a demostrar esto. Pero, pues tenemos una condición sobre delta. Delta es el mínimo de estos dos numeritos, es menor que el mínimo. Por lo tanto, delta pues tiene que ser menor que cualquiera de ellos, menor o igual. En particular, menor o igual que este numerito que está aquí, que viene siendo este que tenemos acá. Bueno, por lo tanto, por esta condición pasa esto, esto implica esta parte y esta parte me lleva a esto. Y esto a su vez me lleva a esta desigualdad estricta que tenemos. Ok, lo que hemos demostrado entonces es que dado cualquier épsilon mayor que 0, existe un delta que es el mínimo de estos dos, de tal manera que si y está en b y y satisface esto, entonces esto y menos y0 menor que delta me lleva a esta parte que está aquí. Lo importante aquí es que la función f a la menos 1 es estrictamente creciente. Eso me permite pasar de esta desigualdad a esto. Y es estrictamente creciente porque f lo es. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, por otra parte, como la delta satisface esto, entonces pues la delta es menor o igual que esta parte. Entonces de aquí, otra vez, aplicando el hecho de que f en este caso es estrictamente creciente, obtenemos esto. Y otra vez, f a la menos 1 es estrictamente creciente, obtenemos esta parte. Y entonces, de esto y esto que está aquí, pues obtenemos que este pedacito es estrictamente menor que esto. O sea que obtenemos esta parte que está aquí. Y, de manera similar, delta es el mínimo de estos. Por lo tanto, pasa esto. Este delta es menor o igual que cualquiera de estos, en particular que este. Pero esto me lleva a esta parte que está aquí. Y como f a la menos 1 es estrictamente creciente, porque f lo es, entonces pasa esto que está aquí. Pero esto que está aquí me está diciendo que este numerito, que es mayor que este, pues es menor que este, menor o igual que este. Por lo tanto, esto que está aquí es estrictamente menor que este. O sea que tenemos esta parte que está aquí. Y si tenemos esto, pues sucede esto que tenemos aquí, y finalmente esto implica que esta diferencia en valor absoluto es menor que épsilon. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que para toda épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de tal manera que si y está en b y y menos y0 es menor que delta, entonces ciertamente esta diferencia es menor que épsilon. Lo que hemos concluido entonces es que el límite de f a la menos 1 de y, cuanto y tiende a y0, es f a la menos 1 de y0.